El distinguido doctor Néstor Caferata, a 5 años de su función, nos cuenta cómo el Código Civil y Comercial ayuda a proteger el ambiente. Buenas tardes, soy Néstor Caferata. Me voy a referir al tema del derecho ambiental en el Código Civil y Comercial en el 5º aniversario de la vigencia del Código Unificado de Derecho Privado. El Código Civil y Comercial de la Nación representa un enorme aporte para la defensa del medio ambiente. En el macrosistema del derecho común se introdujeron normas de derecho ambiental, en especial los artículos 240 y 241. La columna vertebral del derecho ambiental en el Código Civil y Comercial lo constituyen estos dos artículos, el 240-241, junto con el artículo 9, el artículo 14, el artículo 1710, 1711, 1712, 1713 y el artículo 1094 en materia de consumo sustentable y finalmente el artículo 1973, sin olvidar el artículo 1737 que establece como concepto de daño el daño que recae sobre un derecho de incidencia colectiva. El Código Civil y Comercial responde a ideas del Drittwirkung, vale decir, de la aplicación de las disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos en la que la nación sea parte en las relaciones entre los particulares. Es fruto del derecho privado constitucional o del neoconstitucionalismo. El artículo 1 del Código Civil y Comercial, en el título preliminar, el capítulo 1, Derecho, dice que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esta fórmula, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, es propia del neoconstitucionalismo. El artículo 2 establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, en primer lugar, sus palabras, el método exegético o literal, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. En tanto que el artículo 3 establece en materia de deber de resolver que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Estos dos artículos son importantísimos para la defensa del medio ambiente. El artículo 3, en definitiva, establece el juicio de ponderación, juicio de proporcionalidad o juicio de razonabilidad. La mayoría de los casos ambientales son casos difíciles, son casos complejos, de prueba ríspida, de manera que exige de la labor de la judicatura un análisis metódico, ponderativo de los intereses que están en juego, una visión que al decir de la Corte es policéntrica en función de que se cruzan infinidad de intereses, derechos, principios, valores. Por lo general los conflictos exceden largamente el tipo bilateral o el proceso adversarial clásico y consecuentemente el juez debe adoptar una visión mucho más amplia, mucho más flexible, dúctil en relación a la problemática que le toca juzgar. De allí que la importancia del artículo 3 y la importancia del artículo 2, que introduce los principios y los valores jurídicos
dentro de la estructura de la hermenéutica o del método de interpretación de la ley. El derecho ambiental es un derecho joven, lozano, cargado de principios y valores. Los principios son mandatos de optimización, son guías de conducta, en tanto que los valores son los fines, mientras que los principios nos toman de la mano y nos llevan, los valores nos atraen, los valores establecen las metas de la disciplina. En el caso del derecho ambiental, los valores, los fines están en el artículo 2 de la ley 25675, en tanto que los artículos 4 y 5 establecen los llamados principios de política ambiental. El artículo 9, en materia de ejercicio de los derechos, establece como principio general del derecho el principio de buena fe. El Código Civil ya lo reconocía en materia de contratos y ahora se generaliza, es decir, el principio de buena fe es un principio general, de manera que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. La buena fe tiene especial importancia en el derecho ambiental, a punto tal que la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo lo introduce como principio 27 cuando dice que los estados y las personas deben cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta declaración y en el ulterior desarrollo internacional en la esfera del desarrollo sostenible. El derecho ambiental es un derecho esencialmente transparente. De allí la importancia de la información pública ambiental, de la participación ciudadana y de la audiencia pública en materia de construcción de decisiones que tengan relevancia jurídica ambiental. El artículo 14 reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, familia a la cual pertenece el derecho ambiental. Ahora bien, el artículo 10 del Código Civil y Comercial instituye el abuso del derecho individual. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Esta es la fórmula, digamos, típica, clásica del abuso del derecho en nuestra legislación. Ahora bien, la novedad es que el segundo párrafo del artículo 14 establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente o a los derechos de incidencia colectiva en general. Esta norma es una novedad en el derecho comparado porque instituye una nueva versión del abuso del derecho, el abuso del derecho de los derechos de incidencia colectiva a los derechos de incidencia colectiva o el abuso del derecho contra el ambiente o como lo denomina felizmente Gonzalo Soso de manera gráfica, el ecoabuso. El artículo 18 se refiere a los derechos de las comunidades indígenas en una fórmula análoga a la contenida en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, recordando además de alguna manera el convenio OIT 169/89 sobre los pueblos indígenas y tribales. El artículo 240, al que nos referimos antes, a mi juicio, constituye la columna vertebral del derecho ambiental en el Código Unificado de Derecho Privado. Establece límites al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes. Está en el título 3, bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre bienes mencionados en las secciones anteriores se refiere a los bienes no solamente de los particulares, sino también bienes del Estado, deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y esto es lo más importante, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Este artículo es realmente revolucionario porque regula la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con
los valores culturales refiriéndose al concepto de patrimonio cultural. El artículo 241 dice: cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. El Estado Nacional dictó 12 leyes de presupuesto mínimo. La primera, en el año 2002, la ley 25612 de residuos industriales, 25670 de PCB, 25675 general del ambiente, 25688 del agua, 25831 de información pública ambiental, 25916 de residuos domiciliarios, 26331 de bosques nativos, 26562 de quema, 26639 de glaciares, 26815 de manejo del fuego, 27279 de envases vacíos de fitosanitarios y la última, la 27520 de diciembre del 2019 sobre adaptación y mitigación del cambio climático. En virtud de este artículo 241 se produce una suerte de integración de las normas de presupuesto mínimo en materia de derechos privados. El artículo 1094 se refiere al consumo sustentable. Dice que las normas que regulen las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. El derecho ambiental, el macrofin del derecho ambiental es la sustentabilidad, y la sustentabilidad se aplica tanto en el ámbito de la actividad productiva, la producción debe ser sustentable, como en el ámbito del consumo, de manera que se habla de consumo sustentable. En el año 2010, el Poder Ejecutivo Nacional había incorporado por decreto una disposición de Mercosur en materia de consumo sustentable, pero la introducción ahora en el Código Civil y Comercial del concepto de consumo sustentable, de acceso al consumo sustentable, fortalece la defensa del medio ambiente en materia de relaciones de consumo. El derecho ambiental es un derecho esencialmente preventivo. La regla de oro del derecho ambiental es la prevención. El principio preventivo está en el artículo 4 de la ley 25675, Ley General del Ambiente, en cuanto manda a trabajar, a operar sobre las causas y las fuentes de los problemas, tratando de evitar la consumación del daño ambiental. Ahora, con la responsabilidad preventiva contenida en el artículo 1708 del Código Civil y regulada entre los artículos 1710 y 1713, el Código Civil y Comercial presta un enorme servicio de fortalecimiento al principio preventivo de la responsabilidad en materia ambiental. Digo esto porque el 1710 establece el deber de prevención. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de A, evitar causar un daño injustificado, B, conforme a las circunstancias, adoptar medidas razonables de buena fe para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y C, no agravar el daño. Es decir, evitar causar, evitar que se produzca un daño, disminuir o no agravar el daño. Estas son los tres conceptos que comprende el deber de prevención del daño. La acción preventiva, dice el Código en el artículo 1711, procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Fíjense que la acción preventiva, el presupuesto de la acción preventiva, es que es previsible la producción de un daño. Es decir, el riesgo, el peligro o la amenaza es cierto, es conocido, verificado, comprobado, real. Ahora bien, opera no solamente en la etapa del ex ante, sino también en la etapa del ex post, en la medida que el daño es permanente o continuo, o en la medida que el daño en su continuidad se agrava. Es decir, en la medida que el daño continúa y se profundiza o se agrava, se aplica el principio de prevención o la acción preventiva. Es importante la norma en la medida que no exige la concurrencia de ningún
factor de atribución. Y además, el 1712 legitima de obrar aquel que acredite un interés razonable en la prevención del daño, con un concepto similar al que sostuvimos en su momento con Augusto Morelo respecto del afectado. El afectado es el portador del interés difuso en materia ambiental y en definitiva es aquel que acredite un interés razonable en la prevención del daño ambiental, en la cesación del daño ambiental o en la recomposición, acciones típicamente ambientales en materia de daño ambiental colectivo. El artículo 1713 se refiere al alcance de la sentencia que puede establecer obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, y que el juez debe ponderar con criterios de menor restricción posible y del medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. El artículo 1737 establece en el concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio, hasta ahí el daño civil clásico, y la novedad, un derecho de incidencia colectiva. El derecho ambiental pertenece a la familia de los derechos de incidencia colectiva. El artículo 1757 amplía los supuestos de responsabilidad objetiva. Ya no se habla tan solo del riesgo o vicio de la cosa, es decir, la doctrina del riesgo creado, ellos serán, sino también de actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Esta ampliación de estos presupuestos para la aplicación de la responsabilidad objetiva en materia de hechos de las cosas para actividades riesgosas es muy importante para el derecho ambiental, porque la mayoría de los casos de daño ambiental están vinculados a actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. El artículo 1973 regula en materia de límites al dominio el régimen de inmisiones inmateriales o incorpóreas, denominación que ya se había adoptado esta institución en el derecho pretoriano romano. En realidad es el régimen de molestias entre vecinos. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para ello. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad del uso, el interés general y la exigencia de la producción. Vale decir que este artículo 1973 sigue la tradición del artículo 2006-18 del Código de Belezarfield o la redacción de la ley 17711. Es un régimen de molestias entre vecinos. Las inmisiones son típicas, situaciones de perturbación de base ambiental. Fíjense que habla del olor, o humo, calor, ruido, vibraciones o inmisiones similares. La novedad es que el código denomina a esta norma inmisiones. En segundo lugar, introduce entre los estándares que debe ponderar el juez para resolver la cuestión el interés general, que no estaba en la norma del artículo 2006-18 según la reforma de la ley 17711. Y la tercera novedad es que claramente faculta al juez para acumular tanto la cesación o la remoción de la molestia como la indemnización de daños y perjuicios si correspondiere. En conclusión, el Código Civil y Comercial significa un enorme aporte a la defensa del medio ambiente, porque la constitucionalización del derecho privado integra o subordina este último a la Constitución y los tratados internacionales, es decir, al bloque de constitucionalidad.
en particular los relativos a los derechos humanos, dentro de los cuales se inscribe el derecho ambiental, porque regula los derechos de incidencia colectiva, dentro de cuya familia se encuentra el derecho ambiental, porque introduce en el artículo 240 los conceptos de ambiente, sustentabilidad, de ecosistema, flora, fauna, el agua, la biodiversidad y el paisaje, porque reconoce las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, porque incluye un nuevo paradigma en materia de bienes al regular aspectos relativos a los bienes colectivos o bienes comunes y los valores colectivos en referencia a los derechos ambientales y las comunidades como los pueblos originarios, parte de una sociedad multicultural, porque declara como principio general del derecho la buena fe, una de las ideas básicas, fuerza del derecho ambiental, junto con la solidaridad, la cooperación, la paz y la sustentabilidad, porque amplía los supuestos de abuso del derecho para aquellos casos en que se afectara derechos de incidencia colectiva, en particular el derecho ambiental, porque reconoce la función del derecho de daños preventiva, poniendo el acento en la evitación del daño, que para el derecho ambiental es un principio básico de política ambiental, y porque comprende el daño ambiental colectivo, los daños o las pérdidas de chance y la responsabilidad por actividades peligrosas o riesgosas por naturaleza, y porque define claramente las amplias facultades del juez en caso de molestias intolerables derivadas de actividades de vecinos. Como verán, el giro ecológico del derecho privado, como lo enseña Gonzalo Soso, es digamos, una de las características singulares que presenta el Código Civil y Comercial. Por último, el artículo 240, que establece el deber de compatibilización, al decir de Pablo Lorenzetti, o establece la regla de sociabilización de los derechos individuales en relación a los derechos de incidencia colectiva y en particular respecto del derecho ambiental, es una enorme contribución del Código Civil y Comercial a la defensa del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Néstor Caspirata, por su tan completa exposición.